Hola. Thank you, Jesus. Repito, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, y Apocalipsis 4:1. Esos dos versículos los vamos a combinar para esta preciosa tarde. Y la palabra del Señor en Apocalipsis 1:9 lee bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a Apocalipsis 4:1, donde dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Señor, te damos gracias por tu palabra, pidiéndote que tú bendiga a cada persona que va a conectarse, a nuestros hermanos que estamos aquí, que esta palabra en esta mañana sea ese alimento espiritual que tú tienes para darnos, Señor, que podamos recibirlo en el Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, así oramos. Amén. Se me pueden sentar, amados. El tema en esta mañana es una mirada que lo cambia todo. Y vemos aquí, vive Jesús, aleluya, que Juan en el versículo 9 de Apocalipsis está diciendo que él estaba en la isla de Patmos. Y Juan fue llevado como prisionero a esta isla de Patmos por el emperador Domiciano. Y esto fue por predicar el evangelio, el cual Juan claramente nos deja saber el por qué él está en esta isla, en la isla de Patmos. Y fue durante su exilio que Juan recibe revelaciones de Dios que lo iban a cambiar todo. Iban a cambiar el transcurso del ser humano y iba a cambiar esa mirada. Patmos era una isla en el mar Egeo, y era utilizada como lugar para la gente que estaba presa, o reclusión para los prisioneros, tanto políticos o como religiosos. Quiere decir que Juan caía dentro del renglón porque él estaba predicando la palabra. Esto era lo que lo había llevado a la isla de Patmos. Como él era un predicador del evangelio, y aquí era el lugar donde ponían estos reclusos, él caía dentro de esas reglas. Vemos que en Juan, en Patmos, muestra cómo Dios puede revelarse en los momentos de dificultad y persecución. Juan permanece firme en la fe en medio de la soledad, del aislamiento, del exilio y la preocupación que vemos. Y al Juan estar allí, le da a Dios la revelación del futuro de la humanidad. Dios se puede revelar en la vida del hombre, no importa bajo qué circunstancias estén. Cuando digo que una mirada que lo cambia todo, estamos hablando, siempre vamos a hablar de lo que es espiritual, de una mirada espiritual, de cómo yo y usted vemos las cosas. Al Juan estar ahí, tal vez él estaba en ese lugar donde era Patmos era un lugar, una isla rocosa, donde todo lo que se hacía en Patmos era trabajoso, era difícil. Y él habla de un lugar muy familiar para muchos de nosotros. Él habla desde el momento difícil de su vida, en el momento duro de su vida, en el momento de la incertidumbre, donde tú no sabes lo que va a ocurrir. Juan está hablando de un lugar conocido para muchos de nosotros, donde muy difícilmente estamos en alguna situación o estamos en alguna incertidumbre, un momento duro, rocoso en nuestra vida. El poder, vive Jesús, aleluya, tener una mirada que iba a cambiar todo de cómo él veía las cosas y de cómo nosotros podemos ver las cosas cuando nuestra mirada está direccionada al cielo y lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y esto le estoy hablando de que estos siervos y siervas de Dios en la palabra
tuvieron experiencias a las cuales nosotros podemos aprender. Estamos hablando de un hombre que estaba en un lugar y un momento difícil. Él estaba ahí preso. Él estaba bajo un aislamiento, estaba ahí solo. Pero desde ahí supo que Dios estaba con él. Que aunque estemos en el momento difícil, lo importante es saber quién está contigo. Que la mirada tuya, no importa lo que tú estés pasando o en qué lugar de tu vida tú te encuentres en la dificultad, cuando tú miras al cielo, que en ese mirar, en esa espera de Dios, en esa incertidumbre que tú te sientas como que no hay salida, tú sepas que cuando miras al Señor va a haber un cambio en tu vida. Vivir momentos duros es algo que nos va a tocar a todos en cualquier momento de nuestras vidas. Aún hoy en día muchos están viviendo momentos duros y se sienten como si estuvieran en la isla de Patmos, donde al mirar a tu alrededor no hay nada más que trabajo, dificultad. Hay muchos, vive Jesús, aleluya, vive Jesús sintiéndose que están andando sobre la isla de Patmos, que cuando miran para acá hay dificultad, cuando miran para allá hay problema, cuando miran acá hay problema. Pero ¿qué hacer? Hay una mirada que puede cambiar como tú veas tu situación. Hay una mirada, esa mirada espiritual. Cuando miramos, nos conectamos con Dios. Tenemos que saber que si aún allí, en aquel lugar donde no había esperanza, desde allí miró Juan al cielo. Y no tan solo miró, sino que vio una puerta abierta. Quiere decir que en el momento de la dificultad, tu mirada hacia Dios va a cambiar el transcurso de tu vida. Y este momento que atravesaba Juan era un momento de tribulación en su vida. Juan sabía lo que se sentía estar atravesando por el momento difícil. Pero en ese momento difícil, él mira y ve una luz de esperanza. Estando Juan en condiciones extremas, Dios le revela lo que llegaría a las generaciones venideras. El único apóstol con el privilegio de ver lo que iba a venir, lo que todavía nosotros aún muchos años después no hemos visto, Juan lo vio. Desde un momento en su vida donde todo estaba duro, donde todo estaba negativo, que desde el momento difícil de tu vida aún ahí Dios te habla. Que desde el momento difícil de tu vida ahí Dios puede restablecerte y levantarte. Desde el momento difícil de tu vida ahí puedes tener una mirada, una vista, una visión que va a cambiar el transcurso de tu vida y vas a poder ver la luz en medio del túnel, el túnel que no parece tener fin. Desde aquel lugar, desde aquella isla donde todo el que estaba allí estaba en una tribulación o en una angustia, desde allí Dios le habló a Juan. Desde allí tuvo la revelación, vive Jesús, aleluya, por la cual hoy podemos hablar y predicar que desde el momento dificultoso para Dios no hay límites. Hoy en día podemos identificarnos con Juan y las vivencias desde un lugar difícil de tu vida. Porque si usted y yo no experimentamos la persecución, si usted y yo no pasamos por la prueba, no podemos conocer a Dios. Si usted vive Jesús, aleluya, no llega el momento donde estás llorando, no llega el momento donde te sientes solo, donde te sientas traicionado, ¿cómo vas a poder decir que tu mirada va a cambiar todo? Porque no has visto lo que Dios puede hacer en medio del momento de la dificultad. Y es en el momento de la dificultad que tú vas a ver
ver a Dios. Es donde tú cambias tu mirada, tú cambias tu pensamiento. Ahí tú puedes decir: yo sé quién es Dios en mi vida, yo sé lo que Dios puede hacer, yo puedo experimentar la soberanía de Dios. Pero tiene que venir el momento donde tu vida esté agitada, esté jamaqueada, vive Jesús, aleluya, para tú poder testificar que desde el lugar difícil, ahí Dios te puede hablar. Qué lindo es la palabra del Señor, amado, vive Jesús, aleluya. Juan no se imaginaba que una experiencia inolvidable vendría. Juan no se imaginaba que esta experiencia inolvidable iba a tener lugar en un momento difícil de su vida, donde todo parecía, vive Jesús, estar como un callejón sin salida. Porque nosotros nos imaginamos qué pruebas son las que Dios va a permitir en nuestra vida, que va a hacer que lo que Dios haga en tu vida cambie cómo tú vas a ver el poder de Dios. ¿Cómo tú vas a testificar de las grandezas de Dios si tú no estás en la isla de Patmos? Porque mientras todo esté bien, tú vas a tener la fe en Dios. Mientras todo esté bien, no vas a buscar la dirección allá arriba porque todo está bien. Es en el momento difícil en que comenzamos a buscar dónde estás tú, Señor. Es donde comenzamos a buscar el socorro. Juan tal vez piensa, solamente él lo sabe, yo solamente estoy parafraseando y dándote un ejemplo. Juan tal vez pensó: estoy aquí, estoy preso, no tengo salida. Pero cuando Dios tiene un propósito, así te echen en Patmos, así te echen en lo último del mundo, aún allí va a haber un momento de Dios a tu vida. Qué lindo es el Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. Así te sientas como que si todo ha acabado. Así te sientas como si no saldrás de los problemas, de la situación en la que estás. Aunque pienses que no hay salida, es en ese momento que tú te encuentras solo, que no tienes a dónde ir, es donde tu vista espiritual va a comenzar a ver el cambio. Porque a veces tenemos que estar, vive Jesús, aleluya, aislado, para que tus pensamientos fluyan, los pensamientos que Dios quiere que tú comiences, y la visión que Dios comience a ver, te tiene muchas veces que aislar. Porque hay veces que cuando estamos rodeados de tantos problemas, no tenemos el momento de pensar y tratar de ver: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué experiencia tú quieres que yo adquiera de esta situación? Las pruebas Dios no las permite para lastimarte. Él las permite para engrandecer su nombre. Él las permite para que crezcamos espiritualmente. No le pidas a Dios que te quite la prueba, sino que te dé fortaleza para sobrellevarla, pero también que te dé la capacidad de aprender de cada momento difícil y rocoso en tu vida. Cuando vemos ahora el panorama en el capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis, vemos ahora, vive Jesús, que Él está explicando donde Él estaba, a donde Dios lo lleva. Porque ahora vemos a Juan con una vislumbre un poquito diferente, porque Él dice: mira, y ahora ve una puerta abierta, una puerta en el cielo, una puerta de esperanza, una puerta que cambiaría cómo Juan iba a mirar las cosas, una puerta que no solamente se abría, sino que de allí iba a haber uno que le iba a hablar. Juan escucha, dice la palabra que él escucha una voz como de trompeta que hablaba con él. Oh, una voz como de trompeta de autoridad que hablaba con él. Vive Jesús, aleluya. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y dice que la primera voz, qué lindo es cuando Dios está atento, que oí, lo primero que oyó
una voz como trompeta, hablando conmigo. Pero no solamente hablaba con él, sino que le dio, vive Jesús, aleluya, una esperanza. Le dice, sube acá. Esa voz de trompeta anunciaba una victoria. Esa voz de trompeta anunciaba una autoridad de parte de Dios. Esa voz como de trompeta anunciaba el cambio de la mirada que Juan iba a tener. Aleluya. Le anunciaba que él no estaba solo en medio de aquel lugar. Esa puerta que se abre en el cielo te da acceso a Dios, te da acceso a su presencia. Es un socorro que viene de lo alto. Y como nos dice en el Salmo 121, verso 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero el 2 te contesta, dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiere decir que aunque estés pasando ese momento que te está haciendo llorar, ese momento que te está quitando el sueño, que te está quitando la esperanza, vive Jesús, aleluya, tu socorro siempre va a venir del que hizo el cielo y la tierra, con el poder de su boca, del que te habla en esta mañana y te dice, levántate tú, vive Jesús, aleluya, y yo te voy a sacar de la isla de Patmos, yo te voy a sacar del lugar difícil, yo te voy a sacar del lugar de la tribulación. Pero tú tienes que direccionar tu mirada y aprender a conocer que yo soy Dios. Tú tienes que aprender a conocer que yo soy tu socorro, porque está escrito en la palabra por el salmista David claramente: cuando alzas tus ojos hacia arriba, ten por seguro que tu socorro va a venir de Jehová. Y esa puerta que Juan vio nos indica que Dios está atento, Dios ve, Dios no es ciego, Dios no es sordo, Dios no es mudo. Él no se esconde en el momento difícil en tu vida. Él no corre cuando viene el momento duro. Él no corre cuando viene la tempestad azotada a tu vida, sino que está esperando que tú cambies tu mirada, porque en esa mirada que tú le das al Señor, tu vida va a cambiar. Dios siempre está a la puerta esperando que tú te fijes en Él, que tú lo escuches. Juan no solamente miró al cielo, sino que él escuchó la voz. Una voz que le iba a producir esperanza, una voz que le iba a revelar, una voz que vive Jesús, aleluya. Le iba a dar veracidad a lo que él iba a ver. Lo que nosotros estamos viendo un poco de las muchas cosas que Juan nos dejó detalladas en el libro de Apocalipsis. Pero cuando tu mirada no está direccionada a Dios, nada a tu alrededor cambiará. Seguirás en el problema, seguirás en el lamento, porque tu mirada no fue puesta en el que estaba en la puerta del cielo hablándote y dándote instrucciones de cómo moverte de ese momento difícil. Al uno donde tú dices alzo, no es fácil decir que vas a alzar los ojos a los montes y vas a clamar al Señor, porque tú sabes que viene de su socorro. Porque muchas veces en el momento de la prueba es que nos olvidamos de todo esto. Es en el momento del llanto que tú te olvidas que Dios puede hacer todas las cosas. Es en el momento de la tribulación donde tú te olvidas que el que tú le sirves, el que tú clamas, creó el cielo y la tierra, creó al ser humano. Muchas veces lo que pasa en nuestra vida es que nosotros ponemos el problema más grande que Dios, cuando Dios en realidad es más grande que el problema. Y tal vez dirá, pero tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. Tal vez no. Pero hay una puerta que se está abriendo, que es el que te va a hablar y es el que va a cambiar tu vida. Nosotros solamente somos instrumentos de la palabra para darte en esta hora palabra de aliento desde el momento difícil en que estás
posibilidad de salir, allí Dios lo saca. Allí Dios lo lleva en el Espíritu y le muestra las cosas que habían de venir. No solamente Dios se dejó saber como que Él estaba ahí con Juan, sino lo que iba a hacer a través de Juan, que todavía hoy podemos leer, aunque no hayamos conocido a Juan, pero podemos leer lo poderoso que fue esa visión que cambió la vida de Juan y cambiado la vida nuestra. Porque es a través de los ojos de Juan que nosotros entendemos lo cerca que está Cristo. Oh, mi alma te adora, Jesús. La mirada nuestra, esa mirada física, solamente va a ver lo imposible, va a ver lo difícil. No vas a ver que hay solución, no vas a ver una salida. Pero cuando tu mirada espiritual se enfoca en el blanco de la soberana vocación que es Cristo, ahí tú vas a ver que hay una salida. Pero muchos lamentablemente no están mirando al blanco, y por eso que esa puerta se mantiene cerrada. Pero Dios sigue ahí esperando que mires a su dirección, aleluya, para revelarte las cosas que te van a ayudar de salir del momento difícil en tu vida. ¿Cómo tú y yo podemos cerrar las puertas? A través de la duda. Tú cierras tus puertas a través de la indiferencia. Tú cierras tus puertas a través del pecado. Tú cierras tus puertas a través de la desobediencia. Cuando quieres hacer tu voluntad y no la de Dios, estás cerrando tus puertas. Pero cuando te propones a entrar por la puerta que está abierta, vive Jesús, vas a ser como dice Filipenses 3:14, Juan diciendo: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir, voy a proseguir. En el momento difícil voy a seguir hacia adelante. Proseguir es continuar, es seguir adelante. Proseguir implica no detenerse en el camino, sino de seguir a pesar de los obstáculos. Pablo era un hombre muy perseguido. Él era el perseguidor del perseguidor, fue hecho el perseguido. Quiere decir que por predicar el evangelio, estos hombres de Dios fueron bien perseguidos. Ellos tuvieron en momentos difíciles, pero aún así él dice que él proseguía al blanco. Él sabía que aunque él estaba pasando todo lo que él estaba pasando, si él seguía, si él se proponía a seguir los pasos del maestro, él iba a ver la gloria de Dios. Él iba a tener miradas que iban a cambiar todo. Ninguno de los hombres o mujeres de Dios que atravesaron momentos sumamente difíciles en la Biblia permitieron que las circunstancias que ellos estaban pasando, ni mucho menos su situación, los detuvieran. Su mirada siempre estuvo puesta en el blanco, que es Cristo. Y en medio de todo lo que Juan estaba pasando, dice: mira, he aquí una puerta en el cielo. En el medio de tu problema, el consejo de Juan a través de la palabra es que mire, porque hubo uno que le dijo mira. Ahora él te dice: yo miré, y esa mirada cambió mi destino. Esa mirada cambió todo en mi vida. Ahora a ustedes yo les estoy diciendo: mira, hay un socorro. Mira, no estás solo. Mira, hay uno que quiere jugar tus lágrimas. Mira, hay uno que está a la puerta y te está diciendo: háblame. Mira, hay un socorro. Mira, ya ha llegado el momento. Muévete, prosigue, anda. Si no puedes andar, corre, pero muévete. Cuando tú tienes tu mirada sincronizada hacia el cielo, hacia esa puerta abierta, hasta tus oídos espirituales van a oír cuando Dios te diga: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder. Cuando tu mirada espiritual está bien, tu ojo espiritual y tu mirada se van a conectar y van a poner a ver a Dios obrar y a Dios hablar en tu vida.
Y así le vas a quitar al enemigo todo lo que ya él ha estado, vive Jesús, susurrándote en tu mente. Lo vas a disipar, aleluya. Dios le hace una invitación a Juan en medio del problema. Dios te hace una invitación hoy en medio de tu problema. Y no ponga las cosas difíciles, porque el Señor va a seguir hablando. Tal vez vive Jesús, aleluya. Diga, yo no soy Juan, pero sí, desde la tierra hay uno que está clamando. Desde aquí, de tu dolor, estás pidiendo al Señor que abra esas puertas. Apocalipsis 4:1 declara una opción de subir acá. Dios te ordena a subir en el Espíritu, a subir espiritualmente. Él te invita a levantarte de su situación. Él te invita a levantarte de tu problema. No sigas hundiéndote en el momento difícil. Como cristianos podemos estar en la presencia de Dios aunque estemos aquí en la tierra. Y esto lo podemos solamente hacer a través del Espíritu Santo y buscando esa comunión con Él. El que busca va a hallar. Si te sientes como que nada en tu vida está ocurriendo, mira más fijamente. Extiende tu mano y agárrate del Señor. Hay dos historias en la Biblia. La primera se encuentra en Primera de Reyes 18:44. Esta es la historia que relata sobre el profeta Elías. Y cuando tú la lees, yo lo encontré tan jocoso, porque vive Jesús, aleluya. Vive Jesús que Elías se retiró al monte después de haber ganado, vive Jesús, la batalla contra los profetas de Baal y los destruyó y todo esto. Ahora él sale, vive Jesús, aleluya, y está orando pidiendo lluvia, porque había una sequía, ellos estaban sufriendo de una sequía grande, vive Jesús, aleluya. Y él tiene este siervo, y mientras él está orando, él le dice al siervo que fuera a observar, vive Jesús, aleluya, si él veía alguna nube. Y cada vez que el criado subía y se devolvía a él, decía, no veo nada, no hay nada. Pero eso no detuvo a Elías. Y todas las veces que Elías seguía mandando el siervo seguía fielmente en obediencia buscando esa nube, hasta que llegó el séptimo día. ¿Y qué pasó el séptimo día? El siervo le vuelve con una noticia, y esto es lo que le dice: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Esto Elías lo interpreta como que va a llover. Y tú, vive Jesús, mirando. Si usted, póngase en el lugar del criado, que usted vaya obedientemente haciéndole caso a su Señor, y usted vaya y cada vez que va no hay nube, pero estás pasando una sequía, estás en un momento difícil, porque sin agua todo muere. Los animales mueren, la comida no puede sustentarse, la sed. Estaban en un momento difícil, pero allí había un siervo que tenía su mirada puesta en el blanco de la soberana vocación. Y cuando él viene con la buena noticia, que a lo mejor para la mirada de este criado, esa nubecita, una nubecita como la palma, a mí mi mano es más pequeña porque hay hombre que tiene manos grandes, ¿verdad? Un poquito más grande. Imagínate que si esta es pequeña, un chililín más grande. Y tú decías, pero con la gran sequía que hay, y solamente esa nubecita. Pero el siervo de Dios, que había sincronizado su vista, su mirada, dijo, de esa nubecita va a caer un diluvio. Y lo que me hace reír de todo esto, y es porque la Biblia es tan linda, tan hermosa. Elías va y no lo esconde, le dice al rey Acab, prepárate porque viene lluvia. Dice la palabra que Elías ciñó sus lomos, se preparó. Dice la palabra que Elías corrió tanto que fue delante de Acab y llegó a Jezreel.
Y yo me río porque yo me decía, él en el carro del caballo y aquel así corriendo a patita, pero digo, ¿sabes qué? Viene agua, pero esta agua a mí no me va a coger. Él corrió, vive Jesús, con simplemente ver la nube como la palma de la mano de un hombre. Y esta mirada no tan solamente, vive Jesús, cambió a Elías, sino que la mirada del criado y la mirada de Acab, su mirada cambió todo cuando vieron este milagro. En Segunda de Reyes vemos a Eliseo, Segunda de Reyes 6:17, narra ahora a un Eliseo pidiéndole a Dios que le abriera los ojos a su criado para que él pudiera ver el ejército celestial que los protegía. Porque al igual que Eliseo también estaba en un momento difícil porque estaba confrontando a los enemigos visibles. Porque lo que estaba viendo el criado en los ojos carnales era el ejército sirio que lo estaba, vive Jesús, aleluya, rodeándolos. Pero el Hijo de Dios, llamado Eliseo, tenía su mirada puesta en el cielo, puesta en aquella puerta que se había abierto, y le dice: Señor, Dios Todopoderoso, vive, no lo dijo así, yo lo estoy diciendo así, vive Jesús, y le dijo: ábrele los ojos, porque él no está viendo lo que yo estoy viendo en el espíritu. Y esa fue la mirada que cambió todo en la vida de aquel criado, porque cuando él estaba viendo en lo carnal que venía el ejército sirio, Eliseo estaba viendo lo mismo en lo espiritual, donde veía la protección de Dios rodeándolos con los ángeles. Siempre va a haber una mirada que vas a ver en las cosas de Dios que va a cambiar tu vida. Si te levantas, subes, te mueves en fe y entras por esa puerta, todo en tu entorno cambiará. Y Juan en el capítulo 4 sigue describiendo todas las otras cosas que él vio. Él no tan solamente vio la puerta, no tan solamente escuchó la trompeta, sino que vio un trono establecido en el cielo. Y en ese trono establecido había uno sentado. El trono de Dios está establecido. El trono de Dios es inmovible, es indestructible, es indetenible. Nada de lo que te afecte a ti aquí en la tierra tiene efecto en el trono del cielo. Nada de lo que te molesta aquí en la tierra hace molestia en el cielo, porque ya ese trono está establecido, ese trono está firme, ese trono no se va a caer, ese trono no lo va a mover nada, no lo va a mover ninguna circunstancia, vive Jesús, aleluya. Y aunque todo en tu alrededor esté siendo movido, agitado, que tu fe no se mueva, que tu fe no cambie, que tu mirada no se quite del blanco de la soberana vocación que es Dios. Aunque te sientas abrumado, aunque te sientas preocupado, aunque te sientas cansado, el trono de Dios permanece firme en los cielos. Él es el Todopoderoso. Él es el que tiene el control de cada situación. No importa si es de enfermedad, no importa si es de matrimonio, no importa lo difícil que estén tus hijos, no importa lo difícil, aunque no en este momento no tengas nada y todo te lo van a cortar, te van a cortar la luz, el agua, te van a botar de tu casa, pero si tu mirada está puesta en Cristo, todo en tu entorno va a cambiar. Recuerda estas cosas, que hay un trono en el cielo donde está sentado Dios, el soberano, el fuerte, el que no se cae ante nada ni nadie, el que nada lo amedrenta. Nada puede detener a Dios. Mientras esa puerta esté abierta, levántate, sube y mira. Confía en el que te está llevando de la mano. Que en esta preciosa ya tarde del Señor puedas levantarte en fe, puedas disipar ese momento. No digo que no vas a llorar, no te digo que en el momento de tu situación difícil no entre la duda, pero hay esperanzas, hay un socorro, y no importa dónde lo busques, si no lo buscas en Dios no lo vas a recibir, pero hay solución.
No hay nada que Dios no pueda solucionar. Y va a haber esa mirada. Cuando tú pones a Dios primero en tu situación, va a haber una mirada espiritual que va a cambiar tu vida. Así que Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí esta parte. Cristo les ama y nosotros también les amamos. Así que Dios les bendiga.